A través del año pasado, a excepción del mes de diciembre y parte de enero, hemos estudiado el libro de Génesis como los inicios y tenemos que tener claridad que el libro de Génesis nos presenta desde la creación, caída, redención y promesa del Señor, todas las circunstancias que aquejan a la humanidad a raíz precisamente de la caída. Dios trabajando a través de él en su soberanía para poder guiar a los hombres y mujeres que han sido protagonistas de los primeros 11 capítulos acerca de cómo modelar la vida con dependencia o cómo es la vida sin dependencia de Dios. Entonces vemos muchos personajes ahí en esos capítulos y al final del capítulo 11 hasta prácticamente el capítulo 28 vemos la vida de Abraham. La vida de Abraham también es muy característica porque vemos un hombre como todos nosotros, pero que respondió a un llamado y ese llamado no estuvo libre de conflictos. Entonces podemos ver que a partir de esos capítulos hasta el día de hoy que vamos a ver el capítulo 31, la verdad es que son puros conflictos que nos hacen ver cómo el hombre, siendo disfuncional porque el pecado es presa de él, a través de todas sus relaciones tiene conflictos. Abraham tuvo conflicto con su sobrino Lot y decidieron separarse. Después tuvo conflicto con Sara porque no se podía embarazar y por ahí quisieron meter mano negra y tuvieron conflicto con la esclava Agar y después con el hijo que tuvo con Agar, con Ismael, y hubo problemas en la familia. Después nace Isaac y hay problemas con Isaac. Después nace Jacob y hay problemas con Esaú y con Jacob. Y ahora, puntualmente estamos viendo la vida de Jacob, que también está emproblemada. Y específicamente vamos a ver hoy el conflicto que tiene Jacob con su suegro Labán. Entonces, imagínense, problemas entre sobrino y tío, problemas entre esposos, problemas entre hijos, problemas entre nueras, problemas ahora entre... Para todos hay, mis hermanos. Lo importante de todo esto es ver que Dios no está ajeno a nada de esto. Y que Dios, habiendo dado los principios que vimos en los primeros 11 capítulos, los problemas surgen cuando no aplicamos esos principios. De ahí que todos estos conflictos que hay son un recordatorio de que nos olvidamos de que Dios tiene la razón en la guía que nos da para cualquier relación que tengamos. Entonces hoy vamos a ver otro principio que hay acerca del conflicto de Jacob y Labán, Génesis 31, si me acompañan por favor. Y en esta ocasión yo la voy a leer, pero en la nueva traducción viviente, porque la verdad es que está más explícita que la Reina Valera, pero no menos valiosa, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a leer y a lo mejor ustedes que tienen la versión Reina Valera, la van a poder seguir, pero tal vez no con exactitud. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer todo el capítulo porque la historia va a ser entendible por sí misma. Pero necesitamos ver que en esta historia hay 3 puntos de vista. El punto de vista del hombre y sus relaciones humanas o personales, el punto de vista de Dios, viendo cómo se tratan los hombres, ¿sí? Y la enseñanza que tenemos para nosotros como iglesia acerca de ello. Entonces vamos a ver 3 puntos de vista. Pero vamos a leer la historia. Es un poco larga, pero necesitamos conocerla y entenderla para ver qué está pasando. Dice Génesis 31 desde el versículo 1. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu pueblo y a tus parientes de ahí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo.
ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía, los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía, los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy, Señor. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste voto. Ahora, prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea le respondieron, por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de la riqueza de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te la ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que, adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iba. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después, le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le dijo, te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esta manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podía destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debiste ir y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y lo había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre, por favor, perdone mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy en mi periodo menstrual. Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo.
Ponlo aquí delante de nosotros a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti en el sofocante calor del día y en el frío de la noche, sin dormir. Si durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa, trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más para tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mías, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto, tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa. Y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego, Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, que significa montículo del testimonio en arameo, y Jacob la llamó Galad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró: este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galad, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia. Pues Labán dijo: que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá, aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Está entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o estas columnas conmemorativas para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano de la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Hasta ahí el capítulo 31, pueden tomar asiento. ¿Cansada la lectura? A descansar ahora sentaditos. Muy bien, vamos a ver aquí cuál es el meollo del conflicto. Porque si bien Génesis nos retrata muchos de los conflictos, ahora vemos cómo Jacob, que al principio vimos que se hizo de una mala fama al engañar a su padre y a su hermano, pues ahora se encuentra con alguien, la verdad, tóxico. ¿Sí? Tóxico. Un pariente tóxico es lo peor que puedes tener en la familia. Abusivo, controlador, chantajista. Y todo porque él creía que tenía el control y la mano sobre todos. Entonces, ¿cuál es el meollo del conflicto? Envidia y desconfianza. Hay tensiones económicas, puesto que Jacob ha prosperado mucho en cuanto a tener riquezas por el trabajo que él desempeñó. Vamos a recordar algo, aunque a lo largo del pasaje se menciona, Jacob hizo un voto delante de Dios y Dios no olvida ese voto, lo tiene bien presente
Y Jacob se comprometió a que si Dios lo llevaba con bien allá a Harán, le daba una esposa y lo regresaba, él se iba a portar bien. Y ese portar bien es que él iba a ser honrado, que iba a ser trabajador, que ya no iba a abusar de la gente y todo eso. Cuando se encuentra en Harán y se casa con Lea y después con Raquel y de todo ese relajo que tuvo de hijos, ¿sí? Eso no dejó que él realmente era un hombre responsable, era un hombre trabajador, era un hombre dedicado. Y cuando él cumplió el voto que le hizo a Dios, Dios lo prosperó. Dios le dio ganado. Y muchas veces cuando vemos estos pasajes aisladamente, nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo es de que las ovejas salían manchadas y rayadas y que por ahí les daba unos palos y así? No. La Biblia se explica solita. Era designio de Dios prosperarlo, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque la obediencia y el cumplimiento de un voto, Dios lo bendice. No es una regla general. No es una regla general. ¿Por qué? Porque alguien que prosperó y fue rico y perdió todo fue Job. Aunque él fue obediente, aún así perdió todo. Pero hay que ver cada caso en particular, mis hermanos. Porque hay religiones que dicen, si tú le das a Dios, Dios te va a dar el doble. Y empieza una transacción que la Biblia no dice. Y empiezan a crearnos promesas que la Biblia no describe. Dios bendice la obediencia en la forma en que Él quiere. En algunas ocasiones trae paz, en otras ocasiones trae prosperidad económica, en otras ocasiones trae prosperidad en cuanto a las relaciones, en cuanto a la salud, y no necesariamente siempre todo es desde el punto de vista económico. ¿Sale? Estamos claros en ello. Bueno, sucede que el que alguien prospere y el otro no, ¿qué sucede? Cuando lo ves totalmente a los ojos de la carne, trae envidia. Y los cuñados de Jacob, traicioneros, empezaron a hablar mal de él. Y eso obviamente era el reflejo del malestar también del suegro. Y ahí es donde empezó la tensión por cuestiones económicas, por cuestiones de dinero. Y eso sucede cuando se viven juntos. ¿Qué principio se empezó a violar aquí? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Separación. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Entonces, Jacob violó un primer principio. Sí trabajar para su suegro, pero no vivir con su suegro. Todos, hermanos, todas las relaciones, todas, esposos, hijos, cuñados, suegros, amigos, compañeros de trabajo, jefe, empleado, todas las relaciones en su momento va a haber un momento de tensión, va a haber un momento de conflicto, va a haber un momento de desacuerdo. Pero ese no es el problema. El problema es a qué nos lleva ese conflicto. Aquí el problema lo tenía Labán, porque Labán empezó a envidiar la prosperidad de Jacob. Y ante la astucia de Labán, él decidió hacer ciertos movimientos para poder estafar a Jacob. Entonces, el meollo del asunto está en lo económico, que trae envidias y desconfianza, aún en las relaciones más cercanas. ¿Qué decisión toma Jacob? Jacob sigue la indicación de Dios y le dice, ¿sabes qué? Ante esa relación, mejor la distancia. Mejor la distancia. Aquí sí se podía, ¿verdad? Con esposos luego no se puede, ¿sí? Pero aquí la distancia era el remedio, como con Abraham, que le dice a Jacob, si tú te vas para allá, a Lot, si tú te vas para acá, yo me voy para acá. Entonces, en este caso, Dios ordena a Jacob regresar con su padre, porque la promesa de Dios a través de Abraham, de Isaac y de Jacob era la tierra de Canaán. Y él estaba en una tierra lejana. Entonces, él decide marcharse en secreto para evitar un conflicto mayor. Si Jacob le decía a Labán que se iba a ir, se armaba en grande, ¿sí? Después vemos que tuvo que intervenir Dios y advertirle a Labán, aguas con Jacob, ¿eh? Te metes con él, te metes conmigo.
Y ya Labán dijo, bueno, está bueno, mejor no la hago tan cardíaca. Entonces se va en secreto. Cuando hay el conflicto, necesariamente debe de haber diálogo. Ese diálogo también tiene sus principios. Un conflicto está lleno de argumentos y pueden ser argumentos válidos y entendibles. El problema es que cuando hay un conflicto que se desborda por las emociones, ya no hay argumentos objetivos, sino sentimientos. Es que sentí que me dijiste esto. Es que tus palabras las entendí yo de esta manera. Y el conflicto no se soluciona porque está lleno más de pasiones y emociones y sentimientos que de razones. Entonces, cuando Jacob huye y Labán se da cuenta, Labán estaba a 3 días de distancia. Y Jacob se va y dice que lo alcanzó 7 días después. Imagínense el coraje que traía Labán para no detenerse aún fuera que estuviera bien lejos. Y en ese tiempo pues no había autos híbridos para ir y todo eso, no. A puro golpe de camello, ¿verdad? ¿Sí? 7 días para perseguirlo. ¿Qué emociones traería Labán? Y se lo dijo, te llevaste a mis hijas, a mis nietos, te llevaste a mi ganado. Cuando se personalizan las posesiones a tal grado que reaccionas de esa manera es porque estás dispuesto a todo. Estás dispuesto a todo. ¿Cuál sería el furor de Labán que Dios tuvo que intervenir? Y para decirle, o te calmas o te calmas. O te calmo, ¿verdad? Entonces, vemos que hay recriminaciones mutuas. Jacob le dijo cosas objetivas. Le dijo, oye, yo trabajé 7 años y me engañaste. Trabajé otros 7 años y también me volviste a chantajear para que trabajara más tiempo. 20 años. Si hacemos un cálculo aproximado, en este capítulo Jacob tendría como 60 años, más o menos. Y era del INAPAM, ¿sí? Y lo estaban explotando. Y las condiciones en que describe Jacob que trabajaba no eran condiciones para un hombre de 60 años, aunque en ese tiempo eran muy robustos. Pero él tenía que lidiar con las fieras. Él tenía que lidiar con el calor y con el frío. Él tenía que lidiar con todo lo que es alimentar a un ganado. Entonces su trabajo no era sencillo. Y de repente su suegro le cambia la jugada y le dice, ahora tu salario dice que 10 veces. Los eruditos hebreos dicen que eran cientos de veces lo que le hizo esto. Entonces, realmente Jacob tenía razón en sus argumentos. Eran argumentos objetivos. No vemos por aquí sentimientos de que, ay, mira, pobrecito de mí estaba. No, yo trabajé de esta manera. Entonces, esas recriminaciones mutuas hacen que el diálogo empiece a fluir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ante cualquier conflicto hay que hablar. Hay que hablar. Muchos ante el conflicto huyen. Muchos ante el conflicto callan. Muchos ante el conflicto prefieren ignorarlo. Pero la Biblia no nos habla de eso. Por más fuerte que sea el conflicto, debe de haber un diálogo. Ahora, para que haya diálogo, también hay principios. Y esos principios son los que vamos a ver. Hubo un pacto de paz. Una vez que tanto Jacob como Labán dieron sus argumentos, ¿sí? Labán se dio cuenta de que los argumentos de Jacob eran muy fuertes y muy válidos. Y también se dio cuenta de lo que él reclamaba no era correcto, porque no eran sus hijas, no eran sus nietos, y las ovejas eran producto del salario de este Jacob. Por lo tanto, Labán no tenía que reclamar, pero él estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado?
Porque además de todo esto, Raquel hurtó sus ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Muchas veces nos detenemos a pensar, a ver, ¿qué es eso de los ídolos? ¿Sí? Labán era un idólatra. Esos ídolos tienen muchas facetas, porque no hay mucha claridad, porque fue una costumbre de ese tiempo. Y muchos eruditos dicen que esos ídolos realmente eran los protectores de la familia. Otros dicen que esos ídolos eran el simbolismo de lo que es el liderazgo y el derecho de heredar a quien con él quiera. Por lo tanto, haciendo un poco estas enseñanzas, podemos ver que algo que le motivó a reaccionar fuertemente a Harán es porque, en primer lugar, le quitaron a lo que él veneraba y, en segundo lugar, le quitaron a lo que él consideraba que era el liderazgo de su casa. Por un lado, eruditos también dicen, Raquel le robó los ídolos porque los ídolos lo estaban llevando a la miseria, porque estaba cambiando la adoración a Dios, que él reconoce que era el Dios de su abuelo, de su padre Nacor, ¿sí?, por ídolos. Entonces, unos dicen que Raquel lo hurtó para que ya no fuera idólatra, y la otra lo hurtó porque el liderazgo ya no era de él, era de su esposo Jacob. Entonces, mis hermanos, hay muchas ideas respecto a los ídolos, pero ¿de qué eran ídolos? Eran ídolos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al verse desarmado Labán y al ver cómo Dios se le apareció, Labán tuvo miedo a las consecuencias de meterse con Jacob. Entonces, ¿qué dice? Híjole, mejor vamos a llevarle en paz. Por eso es de que, a pesar de todas estas tensiones, hacen un pacto de paz. Un pacto entre iguales en los que establecen un símbolo que es un montón de piedras de testimonio de que ahí se comprometen a no meterse el uno con el otro y vivir en paz. Fíjense qué interesante, qué interesante. Ellos deciden poner límites a su relación. Ellos deciden, hasta aquí, no dejamos de ser parientes, pero cada quien a lo suyo. Muchas veces, mis hermanos, el problema en familia es que no ponemos límites. Y dejamos que mucha gente se meta en nuestra relación. Y se mete la suegra, se mete el hermano, se mete el primo, se mete el sobrino. Todo mundo quiere meter mano a la relación, sobre todo entre esposo y esposa. Y ahí vienen muchos de los conflictos. Entonces es muy importante tener límites claros, porque refleja la importancia del respeto entre el uno y el otro. Y cuando no hay ese límite, es bien fácil invadir las funciones y responsabilidades que eso representa. Entonces, ¿qué lecciones encontramos en esta relación que tuvieron Jacob y Labán? En primer lugar, confianza en Dios. Jacob y Labán recuerdan la importancia de confiar en la dirección de Dios, incluso cuando la situación está muy, muy difícil. ¿Por qué confianza en Dios? Porque Dios le dijo a Jacob, vete a tu casa, a la casa de tu padre. Y él inmediatamente obedeció. ¿Tuvo confianza en Dios? Claro que tuvo confianza en Dios. Dios se le aparece a Labán y le dice, cálmate. Y Labán se calmó, bajo la base de que Dios interviene para que un conflicto no se desborde y para que un conflicto pueda solucionarse de la manera mejor. Comunicación. La comunicación, aunque a veces es tensa o desafiante, puede allanar el camino hacia la resolución de conflictos. Y mis hermanos, cuando hablamos de comunicación, hablamos de argumentos, de ser objetivo en lo que estamos diciendo y sucediendo. Podemos minimizar los sentimientos, podemos minimizar las emociones, porque cuando nuestras palabras están cargadas de emoción, tendemos a ofender, tendemos a exagerar,
tendemos a decir cosas que no convienen y lejos de solucionar el conflicto se hace más grande. Entonces la comunicación es muy, muy importante. Tercero, tenemos que tener límites claros en todas nuestras relaciones. Y fíjense, cuando Jacob y Labán violan el principio bíblico del matrimonio, ¿sí? Jacob quiere dejar a Labán, pero Labán no quiere dejar a Jacob. Y fíjense cómo esto trasciende a nuestros días. Cuando decidimos casarnos y vivir aparte, muchas veces no se rompe del todo la dependencia emocional, la dependencia económica o la dependencia de instrucción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los matrimonios viven con los padres, se generan muchos conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la separación que Dios hace de la familia inicial, el padre y la madre, que ahora con los hijos casados, es vital, porque los casados, como en el caso de Gera y Alex, que testificaban ahora, ellos van a ser sometidos a tensiones. La relación matrimonial es sometida a tensiones. Después de la luna de miel, viene la realidad. Después de ver en fachas a nuestro esposo, a nuestra esposa, decimos, mamá, ¿en qué me metí? ¿Sí? Cuando somos novios, somos los hombres más gentiles, amables, educados y hasta nos bañamos para ello, ¿verdad? Las mujeres son las más lindas, las más arregladas, las más consideradas, las más comprensivas. Una vez que nos casamos, se nos quita lo gentil, lo limpio, lo comprensivo, todo eso. ¿Por qué? Porque regresamos al estado que realmente somos. Con esto lo que yo estoy queriendo decir es que si antes del matrimonio no cambiamos, en el matrimonio cambiamos y cambiamos a la fuerza. Cuando hay testigos del conflicto entre la pareja, ya sea la suegra, el suegro, el tío, tienden a meterse porque no pueden ser imparciales. La tendencia natural va a ser defender al hijo, defender a la hija. ¿Por qué? Porque es el amor y la sangre la que llama. De ahí que precisamente violar estos principios trae muchos, muchos problemas. Entonces, Labán no quería soltar a Jacob por conveniencia económica, por control, porque él se sentía supremo sobre todos. Él lo dijo, son mis hijas, son mis nietos, es mi ganado. Y Jacob le dice, nada es tuyo. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que cuando no ponemos límites claros en nuestras relaciones, vamos a tener problemas. De por sí tenemos problemas. Échenle que gente se mete. Entonces, tenemos que poner límites en nuestra relación de esposos, en nuestras relaciones con nuestros hijos, ¿sí? En nuestras relaciones con nuestros hijos. Tenemos que poner límites con la suegra, con el suegro, con los cuñados. Con todo el mundo tenemos que poner límites. Y muchas veces, mis hermanos, los límites funcionan más cuando nosotros mismos los respetamos. ¿Qué quiero decir con esto? Y una lección muy, muy específica. Yo no le puedo poner un límite a mi esposa de decirle, no me grites porque me va a gritar más fuerte. Pero sí yo me puedo poner un límite. En el momento que tú me grites otra vez, yo me salgo de la habitación y no hablamos más. No estoy poniendo el límite necesariamente en ella, me lo estoy poniendo yo. Me estoy respetando a mí mismo, me estoy amando a mí mismo, no permitiendo que la otra persona haga lo que quiera. ¿Sí me explico? Y lo mismo sucede con los hijos. Es exactamente el mismo principio. Y en este mundo en que vivimos, mis hermanos, he visto hijos tan irrespetuosos con sus padres, que los padres son los que son ahora mínimos y los hijos son los máximos. Entonces, mucho cuidado, porque esas tensiones, tarde o temprano, explotan. Y explotan de la manera en que menos quisiéramos. Bueno, aplicando sabiduría de Génesis.
La historia de Jacob y Labán nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la confianza en Dios, la comunicación abierta y el establecimiento de límites claros en las relaciones personales y familiares. Al comprender estos principios podemos evitar conflictos, construir relaciones sólidas y vivir en paz y en armonía con los demás. Este es el punto de vista de lo que es las relaciones humanas, llenas de pasiones, llenas de conflictos, llenos de problemas, sin duda también llenas de gozo, de alegría, pero que al final del día, cuando no es claro los límites en las relaciones, el amor, la paz, se desborda todo ello. Ahora vamos a ver cuál es el punto de vista de Dios. El poder de Dios en Génesis 31. Dios es el principal protagonista de esa historia. Aunque no se ve en su totalidad, nos deja entrever ciertas ventanas en ciertos versículos acerca de su presencia en esas relaciones. Por ejemplo, Dios como guía. Dios habla a Jacob y le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. La promesa de Dios es una instrucción clara, pero a la vez de certeza y de confianza, porque dice: yo estaré contigo. Eso lo vemos en Génesis 31:3. Esto demuestra que Dios es el guía de los pasos de Jacob. Dios es el guía de los pasos de Jacob. También hay revelación en sueños. Dios le recuerda que la prosperidad que ha tenido es al trabajo que él ha hecho, pero también Dios es testigo de las injusticias de Labán. Génesis 31:12 dice: he visto todo lo que Labán te ha hecho. Fíjense cómo esto es bien interesante, porque hay veces que cuando estamos en el conflicto, creemos que Dios no se da cuenta. Pensamos que Dios es ajeno a todo esto, ¿no? Y reaccionamos tipo telenovela, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Dios se da cuenta de que a sus elegidos, a sus hijos, a los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, Dios tiene cuidado de nosotros. Y no pasará por inocente al culpable de aquel que nos esté oprimiendo, de aquel que nos esté menospreciando, de aquel que se esté aprovechando de nosotros. Dios, tarde o temprano, va a traer su justicia. ¿Sí? Entonces, aquí en el capítulo 31, versículo 2 dice: he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y sin duda es una palabra refrescante para Jacob para decirle: Dios es testigo de esas injusticias y que no estoy hablando falsedades. También Dios es protector de Jacob contra Labán. La advertencia que le da intimida a Labán. Por eso es que en Génesis 31:24 vemos cómo Dios se le revela a Labán, ¿sí? No a través de sus dioses de familia o los que él tenía, sino que Dios mismo le dice: deja en paz a Jacob. En la versión Reina Valera le dice: te pido que no hables descomedidamente. Como que esa palabra no es muy entendible. ¿Qué es descomedidamente? Pero en la versión que leímos le dice: deja en paz a Jacob. Y cuando Dios le dice: deja en paz a Jacob, quién sabe en qué términos y de énfasis se los haya dicho, ¿verdad? En otras versiones dice: no le digas nada ni para bien ni para mal. Pero creo que en esta versión de la Nueva Traducción Viviente es más enfático. Por lo tanto, la seguridad divina que le da Jacob por medio de la advertencia a Labán es una manera en que Dios está protegiendo a Jacob. Entonces, cuando Dios le dice: sal de ahí y yo estaré contigo, es porque Dios tenía todo bajo control. A él no se le escapaba absolutamente nada. Ahora, Dios como juez, cuando ellos deciden: ok, vamos a terminar el conflicto y cada quien con su golpe y a seguir adelante, ¿sí? Ponen a Dios como testigo de ese pacto. Y Dios funge como testigo. Y Dios precisamente les recuerda que el juramento que ellos hicieron, Dios se va a encargar de que los lleven a cabo. Porque lo están invocando y lo están poniendo como juez. Y realmente uno de los papeles destacados de Dios es ser juez, porque Él es dueño de toda su creación y Él es soberano. Entonces, cuando se establece el pacto, todo esto va para proteger
a Jacob, a su familia, a sus nietos y a sus siervos. Porque inclusive Jacob dice, si Dios no se te hubiera aparecido, hubieras llegado y a lo mejor arrasas con todos nosotros. Porque era muy fuerte el enojo de Labán. Vemos que Dios es la fuente de bendición, prosperidad atribuida es la intervención de Dios. Y hermanos, aquí tenemos que ser muy claros respecto a que en esta situación muy particular, Dios prospera a Jacob y le da bendición por la recompensa que él hace en cuanto a que su voto lo lleva a cabo de manera total. Y otra cosa muy interesante, Jacob reconoce que la prosperidad viene de Dios. Él trabajó, sí, él fue dedicado, sí, pero sin la mano de Dios no hubiera visto esta prosperidad. Entonces, la función de Dios en este aspecto es que Dios es el que proporciona la riqueza a Jacob. Y fíjense lo interesante, a pesar de todos los problemas que tuvo con Lea, con Raquel y después con las dos siervas, aún así, sin duda, Jacob tuvo su encuentro personal con Dios y él cambió de actitud, cambió de mentalidad y decidió ser obediente a Dios y Dios le trae esa prosperidad. Sin embargo, también el que alguien prospere va a traer la envidia de las otras personas. Y tú y yo lo hemos vivido. ¿Cuántas veces el que Dios nos haya prosperado en cualquier área de nuestra vida trae envidia? Y muchas veces la envidia es dentro de la familia. Muchas veces la envidia es dentro de nuestro círculo más cercano. Cuando hay esa envidia, lo único que nos está confirmando a nosotros es de que realmente eso viene de la mano de Dios, que la prosperidad que tenemos. Entonces, hermanos, tenemos que ver que la bendición de Dios, cualquiera que ésta sea, es porque, en primer lugar, hubo obediencia de nuestra parte, fidelidad, amor y ganas de hacer las cosas para la gloria de Dios. Y si Dios permite prosperidad, que sea bajo su mano y bajo un corazón agradecido. ¿Qué lección tenemos? El papel de Dios en Génesis 31 es fundamental. Él dirige los acontecimientos para cumplir su propósito. Protege a Jacob de la injusticia y se asegura de que la reconciliación entre Jacob y Labán se realice bajo su autoridad. Este capítulo subraya la idea de que Dios ve las injusticias, actúa a favor de los oprimidos y guía a sus siervos hacia su voluntad, siendo un juez justo y un protector fiel. Clarísimo el papel de Dios. Entonces, mis hermanos, el punto de vista humano, los conflictos pasionales, pero el punto de vista de Dios, Dios interviniendo a favor de sus hijos. ¿Sí? Entonces, este capítulo 31 es una fuente rica para poderlo escudriñar y para ver cómo es que Dios quiere que actuemos en conflictos de este tipo. Ahora, ¿qué otra situación vemos? El conflicto de reconciliación en el presente. Y precisamente todas esas enseñanzas ricas del capítulo 31 tienen que redituar en el ahora, entre nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos relaciones y muchas veces esas relaciones traen su conflicto. Y estas deben de tener una posible reconciliación. No podemos vivir nuestras vidas eternamente peleados. Y vamos a ver que las Escrituras nos dicen que en lo que depende de nosotros estar en paz con los hombres. Inclusive, mis hermanos, aún los divorcios deben de ser en los mejores términos. Porque hay veces que el divorcio es inevitable. Y más cuando hay una relación tóxica. Pero aún así, nosotros como creyentes, Dios nos demanda que la reconciliación pueda ser en los mejores términos y sobre todo hacer nuestra parte. Porque no podemos tener control de la otra parte. Hacer nuestra parte. Entonces, este tema de la reconciliación que vimos, que ya finalmente llegó a su culminación con Jacob y Labán, es una necesidad en el creyente. Y esa necesidad surge desde nuestro pleito con Dios. ¿Cuál es el pleito de la humanidad con Dios? El pecado.
El pecado separa al hombre de Dios, como lo afirma Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, incluido nosotros, en un momento de nuestra vida fuimos enfrentados a esta situación en la que hubo un rompimiento en la relación entre Dios y el hombre por el pecado. Tú y yo pecamos de una u otra manera. ¿Qué es el pecado? Simplemente ser omisos a la voluntad de Dios. Entonces, el pecado ha hecho separación. Este mismo pecado es el que separa las relaciones. No solo afecta con Dios, afecta todas nuestras relaciones, provocando enemistades, conflictos, pleitos, iras y todo ello. Ahora, ¿cuál es el principio para la reconciliación? El principio para la reconciliación es que Dios es el que toma la iniciativa para reconciliar al hombre. El hombre fue el ofensor y Dios fue el ofendido. Normalmente pensamos que el ofensor es el que tiene que tomar la iniciativa. Y humanamente pensándolo decimos, pues sí, es lógico y es natural. En este caso, ningún hombre tiene la facultad, la oportunidad de reconciliarse por él mismo con Dios, porque no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios busca al hombre para reconciliarse con él. Cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios a buscarlos. Y ellos no fueron nada honestos al decir que pecaron, pero Dios ya sabía que habían pecado. Y Dios propició un sacrificio para que ellos pudieran vestirse de pieles. Entonces vemos que un principio fundamental de la necesidad de todo ser humano es reconciliarse con Dios. Porque el hombre ha ofendido y sigue ofendiendo todos los días a Dios por su pecado. Palabra, obra o omisión, cualquiera que sea esta situación, el hombre ha ofendido a Dios. Y Dios busca al hombre para reconciliarse con él. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense el contraste entre dos versículos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos. Hay pleito con Dios. No podemos hacer nada, ni nuestras obras, ni nuestro dinero, ni los guapos, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué dice Dios? Estos están amolados, vamos a intervenir. 24, siendo justificados, esto es, siendo declarados inocentes, sin que ellos hayan hecho nada, por pura gracia, por algo que no se merecen, pero que se los voy a dar. ¿Mediante qué? Un sacrificio de sangre. Y ese sacrificio de sangre fue Cristo, que murió por nuestros pecados. Y por su sangre somos declarados justos cuando creemos y confiamos en Jesús como en nuestro Salvador. Un solo acto mediador hace posible la reconciliación del hombre mediante la expiación de Cristo. La muerte del inocente por el culpable. Y de esta manera se hace posible la reconciliación, como lo vemos en Romanos 5:10 y Colosenses 1:22. Por tanto, Cristo en su muerte restaura, eliminando las barreras de la enemistad que había entre Dios y nosotros. Y nuestra conversión solo es un resultado de la reconciliación ya adquirida por la cruz. Cuando la reconciliación es aplicada a nuestras vidas en la conversión, experimentamos amistad y vida en comunión íntima con Jesús. Porque Él ha dicho que ya no seremos más sus discípulos, sino sus amigos. Ahora sus hijos. De esta manera, la reconciliación es muy importante para con Dios. Ahora, ¿cómo lo extendemos esto para nosotros? Dios ha dejado el ministerio de la reconciliación a la iglesia. Se subraya que todo creyente debe de ser un embajador de Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el tema central del Evangelio, una reconciliación
del hombre para con Dios. Y tú y yo, que ya nos hemos reconciliado con Dios, tenemos que mandar, tenemos que decir, tenemos que ofrecer este mensaje de reconciliación al hombre, al que no ha creído en Jesucristo, de cualquier religión, de cualquier etnia, de cualquier lenguaje. Tenemos que ser embajadores de Él diciéndoles, reconcíliense con Dios. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Es el mensaje de reconciliación. ¿Cómo se extiende esto a la reconciliación con el prójimo? La enseñanza de Jesús en Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, antes de ofrecer un acto religioso, Dios dice, purifica tu corazón. Muchas veces en Navidad como que nos cae el 20 y decimos, le voy a hablar a mi papá, le voy a hablar a mi mamá, le voy a hablar a mi cuñado, le voy a hablar a mi suegra, porque nos sale el amor de Navidad. Pero se termina en enero. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que tenemos una responsabilidad personal ineludible. Y aquí es donde yo quisiera que hiciéramos una reflexión. ¿Tienes en mente a alguien que estás en conflicto? ¿Tienes dentro de tu radar apuntando a alguien que, híjole, tengo este problema con fulano de tal? Ese conflicto no se resuelve solito, ni por olvido. Muchas veces hasta en la tumba, ahí vamos, ¡ay! No sabía que te ibas a morir y mira, perdóname hermano, perdóname mamá. Y por ahí citan siempre a un poeta que dice en vida, ¿verdad? En vida. Entonces, hay una instrucción muy clara delante del Señor. Si tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, no esperes a que él venga. Dios dice, el modelo es, yo tengo que ir. Así como Dios tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros, todo creyente tiene su responsabilidad de reconciliarse. Ahora, quiero tocar puntos muy específicos. La reconciliación es el buen deseo de nosotros, pero no siempre la respuesta es la que nosotros queremos o esperamos. El punto es aquí, Dios me manda, yo obedezco independientemente de que la otra persona acepte o no acepte. Yo hago lo mío y pongo límites a esa relación. Muchas veces pensamos que el reconciliarme es porque voy a volver al estado inicial y voy a ser otra vez los mejores amigos. No necesariamente. No necesariamente. Muchas veces, como el ejemplo de Lot, la reconciliación es, ok, estemos en paz, pero tu vida y mi vida. Poner límites claros. Lo hizo Abraham con Lot, lo hizo Jacob con Labán. Y hablamos, hermanos, de la familia más íntima. Relaciones padres, suegros, padres, hijos, padres, hermanos o entre hermanos. En todo momento debe de haber claridad en ello. La enseñanza de Pablo, la reconciliación con otros es un reflejo de nuestra reconciliación con Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo o es la reconciliación perfecta. Entonces tenemos un mandamiento muy específico que pudimos ejemplificar en el capítulo 31 de Génesis. Frutos de la reconciliación. La reconciliación trae paz, unidad y una nueva relación con Dios y con los demás. Como lo vimos en Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el Espíritu Santo obra en el creyente para promover el perdón y la armonía entre personas.
Entonces, mis hermanos, somos llamados a ser ministros de reconciliación. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser agentes de reconciliación. El Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 37:37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo posible, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, somos llamados a ser agentes de reconciliación, no agentes de conflictos, sino siempre buscar la paz. Esto implica trabajar activamente por la paz y el perdón, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Somos testigos del amor transformador de Dios en el mundo, viviendo en paz y perdonándonos unos a otros. Conclusión. El conflicto entre Jacob y Labán fue grande, pero con la intervención de Dios y el temor a él, la reconciliación fue posible. La reconciliación en nosotros es un proceso divino que comienza con la obra redentora de Cristo y se extiende a nuestras relaciones con los demás. Es un llamado a vivir en paz, perdonar y ser testigos del amor transformador de Dios en el mundo. Vamos a ponernos de pie, por favor.